Hola, en este video vamos a contar una parte de Marte que me pareció súper divertida y es el principio de una explicación de algunos efectos que se ven en la superficie y que podrían servir para hacer surf en las dunas de Marte en el futuro. ¿Por qué no? Soy René Dufar, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, soy astrónomo y les comparto toda esta información que me gusta sobre la astronomía y la astronáutica. Siempre escuchamos hablar de Marte y lo asociamos con dióxido de carbono. Y dióxido de carbono en estado sólido es hielo seco. Y siempre lo asociamos con estas imágenes de los polos de Marte, donde podemos ver esas aglomeraciones de hielo seco que están presentes y que se suelen ver incluso con un telescopio muy pequeñito en los polos norte y sur del planeta Marte. Bueno, ¿qué otros efectos produce este hielo seco en la superficie de Marte? En otro de los videos expliqué cómo se producían estas marcas en las laderas de los cráteres. Aquí tenemos la ladera de uno de estos cráteres y esas marcas lineales que van bajando a lo largo de la pendiente de esos cráteres y dejan esos como barrancos de alguna cierta profundidad, quizás de unos metros de profundidad, en las laderas de esos cráteres en el planeta Marte. Aquí vemos imágenes de esos barrancos lineales en la superficie de Marte y se quería encontrar una explicación de cómo se producen, ya que no había piedras al final de estos barrancos. Cuando se lo comparaba con estos mismos barrancos en la Tierra, siempre se podían observar algunas zonas de piedras al final de esos barrancos aquí en la Tierra. Y entonces aquí podemos comparar una imagen en la primavera y en el invierno de ese tipo de barranco. Si te está gustando toda esta información, no dudes en suscribirte al canal y donde vamos a poner más material sobre esto y sobre las misiones espaciales, y no dudes en enviárselo a todos tus contactos. Entonces lo que se propuso fue hacer unos experimentos aquí en un desierto de la Tierra. Fueron a una región de dunas y llevaron algunos bloques de hielo seco, de agua, de madera, para hacerlos deslizar en unas pendientes de arena. Primero se comenzó con un bloque de hielo de agua que se deslizó muy poco, un bloque de madera aún menos, pero cuando intentaron hacerlo con el bloque de hielo seco de dióxido de carbono, notaron que este se deslizaba muchísimo y no se detenía hasta el final de la ladera, de una ladera de unos 30 grados. Cuando probaron con una ladera de unos 6 grados, aún con una pendiente mucho menor, el bloque también continuaba hasta el final de los arbustos. ¿Qué estaba sucediendo? El hielo seco se sublima, pasa de sólido a gas directamente. Y esto produce una especie de capa de gas entre el sólido y la arena. Y esto hace que se pueda desplazar muchísimo a lo largo de toda esa pendiente. Aquí tenemos un gráfico donde tenemos el bloque de hielo seco y la arena que está un poco más caliente que ese bloque de hielo. Y entonces produce esa capa de gas que hace que se deslice muchísimo más fácilmente a lo largo de toda la pendiente sin importar esa pendiente. Este principio de sublimación del hielo seco y la separación del bloque sobre la superficie un poquito más caliente de Marte es más o menos lo que se podría encontrar con este tipo de aeronaves que las podemos ver en la Tierra, que son anfibias, que pueden trasladarse tanto la Tierra como el mar. El principio es un gran ventilador que sopla aire hacia abajo y eleva este móvil, ya sea en tierra, en agua y en aire, aquí en la superficie de la Tierra. Lo podemos aplicar también en la superficie de Marte. Eso nos hace imaginar que en el futuro los astronautas en Marte puedan tener como una especie de tabla de surf con este efecto para deslizarse en las dunas marcianas. Ya para finalizar, les agradezco haber llegado hasta el final y si te ha interesado todo lo que viste en este video, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos tus contactos. Muchas gracias.